Estimados alumnos, esta es la segunda parte del video respecto de onda corta, en este caso asociado al concepto de termoterapia profunda. Veíamos anteriormente algunas de las características asociadas a los efectos biológicos tanto de la onda corta de tipo térmica como atérmica. Definíamos que la onda corta continua, ya sea inductiva o capacitativa, va a ser considerada como una onda corta de tipo térmica, y cuando es pulsada, esta podría ser tanto térmica como atérmica, dependiente de los parámetros asociados a un concepto que veíamos que se llamaba potencia media. Veamos de qué se trata la potencia media. Draper, un autor que es muy conocido por la investigación de diferentes agentes físicos, muestra las características asociadas a la potencia media y a los posibles efectos que pudiera tener cuando esta potencia media es capaz de lograr o no el aumento de temperatura. Por lo tanto, en esta tabla podemos ver la dosis, que tiene relación con que se aumenta o no la temperatura de los tejidos, para qué podría estar indicado y con qué parámetros se relaciona esto. Y la relación está dada por el ancho de pulso, por la frecuencia o razón de pulso, que es lo determinado en este caso, de ahí les explicaré por qué se plantea esa pequeña diferencia, y la potencia media, por lo tanto, con algo que se llama pic de potencia. La potencia media se describe como la relación que existe entre el pic de potencia, la frecuencia y el ancho de pulso. Pic de potencia en este caso no lo tenemos, lo que tenemos es la potencia media. ¿Bien? Por lo tanto, nosotros eso lo podríamos calcular y una de las tareas que les dejo es poder hacer ese cálculo. El día del aula invertida también revisaremos cómo se logran estos resultados, pero importante sería ver cómo podrían ustedes calcular estos valores en base a lo determinado acá para el pic de potencia. La frecuencia se define como la razón de pulso. Es más o menos lo mismo. Lo que ocurre es que, si ustedes recuerdan, la onda corta tiene una frecuencia de 27 millones de Hz, 27,12 MHz. ¿Bien? Y así como hemos visto en otros elementos que tienen que ver con campos eléctricos, en este caso más campo electromagnético, por ejemplo, como la corriente interferencial, que se asociaba a una mediana frecuencia, el TENS tipo burst, que tenía una frecuencia interna. Acá estamos viendo que es una frecuencia baja que se entrega, pero dentro de esa frecuencia baja viene parte importante de estos 27,12 millones de Hz. Por lo tanto, se entregan en el ancho de pulso, o sea, en el tiempo en que se entrega esa cantidad de frecuencia. ¿Ya? Eso es un punto importante. Y por lo tanto, la potencia media es la resultante de esto. Como vemos, es ancho de pulso, la unidad es microsegundos, por lo tanto la podemos convertir en segundos, y la frecuencia es pulsos por segundo, por lo tanto podemos definir también 1 partido por segundo, que es lo mismo que hertz. Por lo tanto, esas unidades se eliminan, se relaciona con el pic de potencia que nosotros podemos entregar en el equipo, y se multiplica el ancho de pulso deseado por la frecuencia deseada por el pic de potencia para encontrar la potencia media. Bien, esa es la forma para poder llegar al cálculo de esto. ¿Qué se observa? Que cuando la potencia media era mucho mayor, podíamos obtener efectos térmicos. Recordemos que decíamos que sobre 8 watts, según Draper, podríamos llegar a parámetros térmicos, ¿ya? Y era evidente cuando lográbamos los 12 watts de potencia media. Por lo tanto, con 12 watts somos capaces, o podríamos ser capaces de aumentar 1 grado Celsius el tejido en un plano profundo, con 24, 2 grados Celsius, con 48 watts, 4 grados Celsius. Y cuando la onda corta es atérmica, o sea, la potencia media está por debajo de los 5 watts, normalmente por debajo de los 3 watts, se considera despreciable la energía calórica que se puede producir, que se forma, pero que es tan despreciable que no es significativa y por lo tanto se considera de tipo atérmica. ¿Bien? Entonces, ese es un punto importante. Cuando es atérmico, me está diciendo que podría estar indicado para traumas agudos. Y es lógico pensar que si estamos hablando de un trauma agudo y nosotros le aplicamos energía calórica, lo que puede producir es un aumento de la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, podría estar asociado a esto. Cuando es agudo, ya, nosotros podemos tener un tipo de edema, por ejemplo, el edema de tipo transudado, y por lo tanto ayudarnos con estos mecanismos que veíamos anteriormente a la reabsorción de este edema.
¿ya? Y así ayudar a la repolarización celular y al proceso de reparación determinado por estas aplicaciones constantes en el tiempo. O sea, aplicaciones donde yo voy 1, 2, 3, 4 sesiones y así consecutivamente hasta que esto se empiece a potenciar. ¿Bien? Cuando yo aumento 1 grado Celsius, me dice que sirve para inflamaciones subagudas, algo bien especial, el concepto subagudo, ¿ya? Porque la verdad que no es muy claro lo que se define. El 2 grados Celsius respecto de la reducción del dolor, el control del espasmo muscular y la inflamación crónica, otro concepto también bien especial. Y 4 grados Celsius, el estiramiento de los tejidos ricos en colágeno. ¿Bien? Si nosotros nos quedamos con este cuadro, decimos, ah, mira, está súper claro cuál es la aplicación. Pero si nosotros pensamos y analizamos y decimos, ¿qué pasa si tengo un paciente que tiene un edema que está produciendo compresión de terminaciones nerviosas libres, y ese edema, por ejemplo, es transudado o exudado, y yo aplico estos parámetros, ¿me podrá ayudar también al manejo del dolor? ¿Podría servir? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, el calentamiento no es lo suficiente para los a 4 grados Celsius, pero llego a 3 grados Celsius? ¿Podría también los tejidos ricos en colágeno modificar sus propiedades viscoelásticas? Quizás no tan potentemente como con 4 grados Celsius, pero independiente de eso, poder producir un efecto. La reparación, si yo aumento la temperatura, ¿no también se potenciará por las respuestas metabólicas? Por lo tanto, este cuadro de Draper hay que estructurarlo como una línea de pensamiento que nos permite armar una concepción de esta información, pero no necesariamente significa que lo que nos esté diciendo es que solamente eso se ocupa, y por lo tanto podemos desarmarlo, reconstruirlo y mirarlo desde muchas veredas para ver cómo funciona. Y ese es parte del trabajo que ustedes también tienen que desarrollar en análisis crítico y de razonamiento clínico respecto de esto. Ese reordenar de ideas es un elemento fundamental que tenemos que revisar cuando veamos después onda corta. Espero que con esto quede un poco claro este concepto, ¿ya? Y por lo tanto, volviendo a las potencias medias, recordemos que yo tengo que multiplicar el ancho de pulso por la frecuencia y por el pic de potencia. Dato que ustedes pudieran calcular acá haciendo la conversión de la fórmula. O sea, si quiero calcular el pic de potencia, estos dos estarían dividiendo a esta potencia media, o sea, a este valor, y ahí yo podría obtener el resultado. Perfecto. Veamos cuáles son las indicaciones. Para el aumento de temperatura, tenemos que tener claro lo siguiente. Todos los efectos asociados al aumento de temperatura, que ya vimos, vasodilatación, los eventos a nivel muscular, la diferencia entre espasmo y contractura, dolor, la modificación de las propiedades viscoelásticas, la promoción de la reparación, entre otros muchos otros características que tienen que ver con el aumento de temperatura que ya vimos. Y el efecto de tipo atérmico normalmente se relaciona con la reabsorción del edema asociado a esta vasodilatación pequeña, inferior, porque tiene que ver con la liberación del óxido nítrico que puede producir las ondas cortas, o sea, los pulsos electromagnéticos que se pueden entregar dentro de eso cuando es pulsada la onda corta, y también los cambios a nivel de la membrana en el sistema linfático para que este edema sea reabsorbido. Y la respuesta en el tiempo para la reparación. Pero también aparece como evento, como conversábamos anteriormente, la analgesia. Y este es un punto bien interesante que tiene relación directa con la diferencia que hay entre lo que produce como analgesia el aumento de temperatura y lo que produce analgesia cuando no se obtiene este aumento de temperatura. Recordemos también que el aumento de temperatura debe ser sensado por los termoceptores para poder producir el efecto de contrarritación. Por lo tanto, no todas las ondas cortas van a lograr un calentamiento del termoceptor. Y este es un punto bien importante para cuando volvamos a analizar las diferencias entre la onda corta capacitativa y la onda corta de tipo inductiva. Ahora, ¿cuál es el efecto analgésico que puede producir la onda corta térmica? La verdad que si lo pensamos, ¿será el termoceptor el que se active? Si es atérmico ya nos queda claro que no. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que tiene relación con efectos que son de tipo indirecto. Y por lo tanto, no son efectos inmediatos del control del dolor o efectos que tengan que ver con una relación llana para poder lograr ese efecto analgésico,
sino que tienen relación con la reabsorción del edema y con la promoción de la respuesta reparatoria. Por lo tanto, son elementos más tardíos en el tiempo. Y esos elementos más tardíos en el tiempo tenemos que analizarlo porque si yo tengo un paciente que tiene dolor en este momento y voy a pensar en la aplicación de onda corta de tipo atérmica para el control del dolor, posiblemente no voy a tener un muy buen resultado a corto plazo. Pero si los efectos asociados a el por qué le dolía podían tener relación con estas respuestas indirectas, sí podría ser que nosotros en el tiempo podríamos ayudar a este paciente al control del dolor. Espero que eso les quede bien claro porque es uno de los elementos que nosotros tenemos que diferenciar cuando hablemos de analgesia con respecto a la onda corta. ¿Qué evidencia encontramos en onda corta? Encontramos diferentes elementos de evidencia. Draper, que este autor que ha investigado harto en onda corta desde hace mucho tiempo, comparó diferentes formas de aplicación de ondas electromagnéticas como onda corta. Y él creó un sistema que se llama Rebound para poder aplicar este tipo de agente físico con un sistema como muy parecido a los sistemas compresivos controlados de crioterapia, pero aplicando un campo electromagnético y lo comparó con la compresa húmedo-caliente para ver el nivel de calentamiento y los planos de profundidad de esto. Interesante esta publicación porque nos entrega evidencia respecto de cuál es el nivel de calentamiento que pueden llegar las compresas húmedo-calientes y qué es lo que pasa con su onda corta, que es el sistema de rebound que estaba creando de diatermia el señor Draper. Interesante es porque nos dice que la compresa húmedo-caliente es capaz de aumentar la temperatura más o menos entre 2 a 4 grados Celsius. Un tejido que se encuentra a un plano de 1 centímetro de profundidad, ¿ya? Dependiente de las diferencias estadísticamente significativas entre cada uno, ¿ya? Lo cual es bastante interesante porque ya nos dice que puede haber un cambio en la temperatura que pudiera cumplir con un proceso en un tejido. Pero el sistema rebound de Draper aumentaba más o menos entre 3, un poquito menos quizás, hasta 5 grados Celsius la temperatura de un tejido a 1 centímetro de profundidad cuando se aplicaba por 30 minutos. Por lo tanto, en este caso, él estudió el tríceps sural para ver el calentamiento de esto en personas sanas. Aquí aparece ya un antecedente interesante de que las compresas no calientes calientan, pero la diatermia calienta un poco más a 1 centímetro de profundidad. Ahora, ¿qué pasó? Draper comparó su sistema, que era un sistema más bien superficial, versus un sistema de onda corta de tipo inductivo de la marca Megapulse con modelo 2, ya que es un sistema como de las marcas bien conocidas. Y lo que vio es que sí la aplicación de rebound era buena, calentaba, pero la onda corta inductiva era mucho más eficiente en calentar y había menos disipación de energía, por lo tanto podría lograr un calentamiento superior al rebound, al sistema del mismo señor Draper, y por lo tanto pareciera ser una muy buena opción. Es mucho más eficiente en un plano más profundo y se ha observado que puede llegar hasta 4 a 5 centímetros el nivel de calentamiento que puede producir esto. Por lo tanto, es interesante el efecto que puede tener en el calentamiento en plano profundo. Por eso la evidencia desde la profundidad es interesante. Desde el efecto térmico se ha comparado la aplicación de diferentes métodos de campo electromagnético para producir calentamiento y el aumento del flujo sanguíneo. Este grupo brasileño lo que estudió fue la comparación entre onda corta y microondas. Como podemos ver, en la parte superior se encuentra el estudio asociado a las personas asociadas a termografía con respecto a onda corta y abajo a microondas. Y aquí lo que hicieron fue ver el nivel de temperatura en termografía en el minuto 0, al minuto 10 de aplicación, al minuto 20 de aplicación, que fue hasta todo lo que duró, y luego se vio 10 minutos post y 10 minutos y 20 minutos post, que era lo que pasaba con el calentamiento. Y podemos ver que la onda corta produce un calentamiento más amplio con un sistema de entrega de energía similar al de la microonda y que al momento del término de la terapia aumenta mucho más el flujo sanguíneo de manera significativa y que además ese flujo se mantiene de manera significativa aumentado
a pesar de pasar 20 minutos posterior. Y que aunque la microonda tiene un nivel de calentamiento importante, sería mucho más eficiente la onda corta inductiva para poder producir este calentamiento en, por ejemplo, isquiotibial. Por lo tanto, esta evidencia es bastante interesante de cómo aumenta y cuán rápido lo hace la onda corta versus otro mecanismo como de campo electromagnético como la microonda. Estos vieron una revisión sistemática y a metaanálisis asociado a los efectos térmicos y atérmicos de la onda corta en pacientes con osteoartritis de rodilla. Recordemos que osteoartritis es artrosis y artritis es la nomenclatura americana. Ahora, ¿qué es lo que observaron los autores? En estos ratios vieron la capacidad de fuerza, el cuestionario WOMAC, el dolor total y el dolor asociado a los efectos térmicos de la onda corta y los efectos atérmicos asociados al control del dolor. Y pareciera ser que cuando se aplica, por ejemplo, el caso de la mejora de la fuerza muscular, no es que la onda corta ayude a mejorar la fuerza de manera directa, sino que controla los mecanismos asociados eh, a potenciar la contracción voluntaria por las personas. Por lo tanto, podría mejorar la fuerza en pos de la aplicación de las personas. ¿Ya? Se consideraría, por lo tanto, una opción terapéutica de manera indirecta para el control de la fuerza. El cuestionario WOMAC, ¿ya? De alteraciones que tienen que ver con rodilla, obtiene resultados mucho más bajos cuando se aplica onda corta, por lo tanto la recuperación de la funcionalidad aumenta cuando se aplica onda corta. ¿Bien? Y en cuanto al dolor, lo que ellos observaron es que la onda corta en general reduce el dolor, en las investigaciones se observa eso, y que los efectos térmicos tienen una buena condición para ser eficientes en la reducción del dolor, y los efectos atérmicos les cuesta un poco más respecto a la evidencia encontrar resultados positivos para el control del dolor, aunque la tendencia es a que la onda corta es mejor que no aplicarla, desde la perspectiva atérmica, así como térmica, y así como en general la onda corta en dolor podría ser una buena opción. Por lo tanto, nos está avisando, nos está diciendo que tiene una buena respuesta a la aplicación de este agente térmico. ¿Qué es lo que pasa con diferentes métodos de calentamiento para mejorar el rango de movimiento? ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que ocurre con esto? En esta publicación lo que hacen es comparar el ultrasonido térmico, la diatermia, en este caso onda corta, las compresas calientes. Y observan que cuando se hace una comparación entre un único estiramiento versus un único estiramiento más previo a eso calor, es siempre recomendable la aplicación del agente térmico, ¿ya? O más recomendable que hacer solamente el estiramiento, ¿ya? Por lo menos en esta publicación. Pero cuando esto se hace en contraste con aplicaciones mayores del agente térmico, el que tiene mejores resultados es la onda corta versus el resto de los agentes físicos. Pero pareciera ser que es mucho mejor si yo quisiera estirar, aplicar calor y después estiramiento en los pacientes, o en algunas publicaciones también aparece que en conjunto se pudiera hacer. Eso lo veremos en las publicaciones de Draper. Ahora, este paper es bastante interesante porque lo que muestra es la reducción del líquido sinovial en pacientes con osteoartritis de rodilla, y ellos también estudian algo que es la ultrasonografía para ver si ese examen es una buena herramienta para poder hacer la investigación. Compararon tres grupos: triángulo celeste, el grupo control; cuadrado verde, el grupo onda corta; y el círculo, o algo parecido a un círculo, onda corta, junto con antiinflamatorios no esteroidales. Compararon qué es lo que pasaba con la disminución del dolor en un índice de dolor, y qué es lo que pasaba con el grosor del saco sinovial, pensando en que la sinovitis aparece cuando hay un engrosamiento de esta membrana sinovial. ¿Y qué es lo que vieron? Que cuando se hicieron aplicaciones de hasta 30 sesiones en donde no se aplicó onda corta, la reducción del dolor fue nula. En cambio, cuando se aplicó onda corta sola o con antiinflamatorios no esteroidales, mejora significativamente el dolor después de la sesión 30. Bien interesante, porque está diciendo que la onda corta puede ayudar.
Pero más interesante aún es porque pareciera ser mejor la sola aplicación de onda corta que hasta la onda corta con antiinflamatorios. Por lo tanto, podría ser una buena opción para estos pacientes. En este caso, lo que muestra es el grosor y ocurre similar a la condición vista en torno al dolor. El grupo control se mantiene con el grosor. El grupo onda corta, ya sea sola u onda corta con antiinflamatorios esteroidales, tiene un comportamiento similar a este de acá. Por lo tanto, reduce. Y acá también está diciendo que pareciera ser mejor el aplicar solo la onda corta que la onda corta con antiinflamatorios no esteroidales. El tema, que es bien complejo, es que se define que en general los efectos atérmicos serían los positivos para esto. Y en este caso los autores ocuparon onda corta de tipo atérmica, pero de potencias medias muy bajas de manera inductiva para poder lograr este efecto. De ahí que pone un poco en jaque la condición de los efectos atérmicos sobre, por ejemplo, la sinovitis. En el caso del estiramiento, también vemos algunos estudios y aparece nuevamente Draper en respecto de estiramiento junto con onda corta. ¿Qué es lo que vio Draper? Que un estiramiento de bajo nivel, pero prolongado, con baja carga, más la aplicación de onda corta era bastante más eficiente que hacer el estiramiento por sí solo, y obviamente era mucho mejor hacer estiramiento y estiramiento con onda corta que ocupar un grupo en donde solamente aplicaba la onda corta. En este caso lo que vieron fue también en otra investigación de Draper lo que ocurría no en isquiotibial, sino que lo que pasaba con la mejora de la dorsiflexión de tobillo, porque aplicaba a nivel de la unión miotendínea, de solio y gastrocnemio, ya aplicaba la onda corta, junto con un sistema de carga que llevaba la dorsiflexión a los pacientes mientras se aplicaba la onda corta. Y lo que se vio es que se potenciaba muchísimo, de manera significativa, la aplicación de estiramiento junto con onda corta prolongada de baja carga que haciéndolo por sí solo. Por lo tanto, podría ser una buena opción terapéutica para esto. ¿Ya? Y eso es un elemento importante que podríamos llegar y que ellos proponen que podría ser luego la aplicación de crioterapia por si hubiera una respuesta inflamatoria muy elevada que pudiera provocar daño en el paciente para poder evitar cualquier tipo de condición nociva. Un punto que es interesante y que también es complejo desde la perspectiva de los agentes físicos, y aquí nuevamente Draper aparece investigándolo, es qué ocurre con las osteosíntesis y las ondas cortas. Luego lo veremos con un poco más de análisis, pero en general se define que una onda corta térmica pudiera ser una contraindicación absoluta para la aplicación de onda corta. O sea, si yo tengo una osteosíntesis, no debería aplicar onda corta de tipo continuo o de tipo térmica, porque se puede calentar, puede absorber la energía electromagnética, convertirse en calor y puede producir quemadura en el tejido óseo. ¿Ya? Pero Draper lo que hizo fue investigar y analizar y hizo una serie de casos en donde no encontró ningún efecto nocivo de la onda corta y vio mejorías en la movilidad articular de los pacientes operados con implantes metálicos a nivel de codo. Por lo tanto, pareciera ser ahí un poco complejo análisis. Es un estudio de caso, pero no hay una información quizás más acabada de esto, pero habría que tener ojo con lo que pueda ocurrir con los pacientes y quizás no tomarlo como un evento a plantear de manera directa, pero tenerlo ahí como dando vueltas porque podría ser un poco complejo la condición de la aplicación de un efecto térmico de una onda electromagnética porque podría provocar daño en el tejido óseo. Hay un elemento que se llama fonoforesis, que es la aplicación de un medicamento junto con ultrasonido, ¿ya? O sea, en este caso es ketoprofeno con fonoforesis, la aplicación por sí sola de ultrasonido y la aplicación de diatermia o de onda corta en osteoartritis de rodilla, y pareciera ser que sugiere que la aplicación de cualquiera de esas opciones va a ser buena para, por ejemplo, controlar el dolor de los pacientes, mejorar las escalas subjetivas, pero desde los conceptos objetivos, como por ejemplo la mejora en la marcha, la mejora en los tiempos y todos estos elementos, pareciera ser que
no es tan eficiente, pero que pudiera ayudar y por lo tanto se sugiere que se siga investigando sobre este tema. La comparación de la eficacia entre los efectos térmicos y atérmicos de la onda corta respecto de la osteoartritis de rodilla, del manejo de estas, en una revisión sistemática y metaanálisis, lo que ellos concluyeron es que aunque los dos podrían ayudar al control de semiología del paciente, ya respecto de dolor, respecto de funcionalidad, ya pareciera ser que no es lo suficientemente significativo la mejora en la función, y pareciera así ser que la onda corta de tipo atérmica pudiera mejorar la condición de dolor en los pacientes, y ellos lo definen como que tiene que ver con una respuesta quizás de la inflamación que pudiera buscar los efectos térmicos ya sobre esto. Así que habría que tener ojo con la aplicación de este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que pasa con la aplicación de onda corta y los ejercicios y la eficacia de los ejercicios isocinéticos sobre el dolor, la función, la fuerza muscular en rodilla, la calidad de vida y la depresión? Consideremos que es un factor importante, no quiere decir que la onda corta vaya a disminuir la depresión en las personas, sino que mejora la función y eso puede mejorar las conductas que pudieran estar en una situación de depresión en personas que presenten condiciones crónicas. ¿Ya? Y en estos investigadores lo que encontraron es que mejoraban el dolor, ¿ya? Pero tanto la fuerza como la función no variaba, pero sí de manera importante mejoraba la calidad de vida de los pacientes por el dolor y mejoraba la situación de depresión frente a este dolor y frente a la discapacidad que pudiera tener la persona. Pareciera ser bien interesante que un elemento que directo no va a ayudar a la fuerza muscular, pudiera ayudar, sí, a mejorar la calidad de vida de las personas, y ese es un elemento importante dentro de nuestra función. Y en dolor lumbar, que es donde más se ha visto evidencia, pareciera ser significativa en el control del dolor, ya pareciera ser eficiente en el control del dolor, especialmente asociado a la musculatura profunda, en donde hubiera un espasmo muscular o contractura en esto para controlar la respuesta en estos pacientes asociados a dolor. ¿Cómo se dosifica? Veíamos que existen fórmulas como cuando la onda corta es pulsada, aparecía en la tabla de potencias medias, que pudiera ser un factor, pero cuando es térmica, siempre la subjetividad de la persona es fundamental. Aunque los patrones de potencia, tiempo, frecuencia sean importantes, la subjetividad es clave. Si yo tengo una onda corta térmica y tengo un paciente que no tiene sensibilidad térmica, puedo tener posibles quemaduras. Si yo tengo una onda corta térmica que llega a un plano profundo, quizás también puedo tener quemadura, porque independiente que llegue al plano profundo directamente y los termoceptores no tengan que hacer el trabajo del análisis de esto, puede ser que igual el paciente en algún momento por el calentamiento de estos termoceptores cese los cambios y digan, ah, me estoy quemando, pero en esta persona que tiene una hiposensibilidad severa pudiera ser un efecto nocivo y quizás no sienta que se está quemando y nosotros lo hayamos quemado totalmente. ¿Ya? Por eso es súper importante la subjetividad. Hay peligros y precauciones que debemos tener, como las quemaduras, como es una onda electromagnética que es altamente absorbida por las estructuras metálicas o los líquidos con sal, tanto los metales como la humedad pudieran ser un problema. Por ejemplo, las cadenas, los piercing, el sudor pudiera ser un problema porque al final acumula carga eléctrica en la zona y puede producir una quemadura. Podemos ver problemas por el exceso de corriente eléctrica y por lo tanto producir quemaduras. Vamos a ver que el problema de los cables en la onda corta capacitativa es un problema grave, veremos unos videos de ellos. Y las alteraciones de la sensibilidad pueden ser importantes. Recordemos que si yo tengo un paciente hipersensible a los cambios térmicos, lo más seguro es que cuando algo lo está quemando, rápidamente va a escapar. Pero cuando tengo un paciente que es hiposensible, se convierte en una contraindicación absoluta. Y alteraciones del flujo sanguíneo, pacientes que tengan mala irrigación sanguínea, también pueden ser un problema porque si tengo una zona que necesita, por la sobreactividad térmica, como hemos visto, y esa célula necesita energía, necesita oxígeno, necesita todo para poder convivir, si yo tengo un mal flujo sanguíneo, puedo tener una necrosis del tejido debido a que no tiene la capacidad de oxigenación. Veamos algunos videos respecto de cómo es el campo electromagnético en la onda corta
de tipo capacitativa, algo que no se ve en la onda corta de tipo inductiva. En este caso, lo que tenemos es a un compañero de ustedes que está con la aplicación de una onda corta de tipo capacitativa, en donde ustedes lo que se pueden fijar acá es un tubo fluorescente que no está conectado y que está prendido. Como podemos ver en este otro video, que ahí el compañero de ustedes tiene el tubo fluorescente tomado con la mano, acá estaba desconectado, lo tomo yo, aquí está desconectado y se mantiene encendido. ¿Y por qué se mantiene encendido? ¿Por qué se prende el tubo fluorescente cuando se acerca a esto? Es porque el campo eléctrico que entrega la onda corta capacitativa no está solamente en los electrodos, sino que es un campo que irradia a todo el espectro de cercanía. Por lo tanto, puede producir una excitación de los electrones, en este caso del tubo fluorescente de flúor, de los electrones externos, para que estos cambien su conformación y se iluminen, ya el fenómeno de la fluorescencia. Pero como veíamos, lo que ocurre es que los cables también, como no son de muy buena calidad, ¿ya? Posiblemente, aunque sean gruesos, no están lo suficientemente aislados, así como el mismo equipo, y puede producir radiación. Por lo tanto, todas las personas que estaban alrededor de acá, estábamos recibiendo la carga electromagnética. Ese es un punto que también es importante, porque podría ser una complicación severa para el terapeuta que está o que pudiera estar constantemente aplicando este tipo de agente de termoterapia. Por lo tanto, tenemos que tener precaución con efectos como una sobredosis de onda, lo cual pueda producir, por ejemplo, quemadura, la necrosis tisular en tejidos malamente vascularizados, un choque eléctrico, porque lo que estoy entregando es una onda electromagnética que pueda producir una descarga eléctrica, además si tengo un elemento metálico, más complejo aún, en algunas personas. De hecho, en mi caso, a mí me ocurre que los campos electromagnéticos me producen una sensación de dolor de cabeza y un poco de malestar. Y en otras personas les pasa que ocurre vértigo. Y eso también es un punto importante en el análisis de la onda corta. Y algo que es importante, que puede ser como por ejemplo un computador, un celular, que se puede alterar por el campo electromagnético, pero si el paciente presenta, por ejemplo, un marcapasos, podría ser considerada una contraindicación absoluta de la aplicación de onda corta, porque esta podría afectar al marcapasos y esa persona fallece. ¿Dónde más podemos ver contraindicaciones absolutas? En personas que estén embarazadas, en mujeres embarazadas. Se ha visto situaciones donde pueden haber abortos o lesión del tejido embrionario con daño en las personas. Una colega de la quinta región no podía tener hijos y ella aplicaba constantemente onda corta. Hicieron un estudio de fertilidad y todo, y no había problema. Hicieron un estudio del puesto de trabajo, se dieron cuenta del campo electromagnético que tenía ella en el sector, sacaron la onda corta y ella pudo quedar embarazada. Por lo tanto, las pérdidas que tenía se podrían haber debido a este elemento que es la onda corta. En tuberculosis, si nosotros le estamos entregando energía a estos microorganismos que van a producir la tuberculosis, puede ser más dañino. En tumores malignos, entregar energía a una célula que no se muere, que se quiere replicar, significa que nosotros estamos potenciando la respuesta. La onda corta es una contraindicación absoluta. En enfermedades vasculares y hematológicas, como veíamos, obviamente es una contraindicación, ya lo veíamos, ya veíamos por qué. En pérdida de sensibilidad cutánea severa, también es complejo. La onda corta de tipo térmica es una contraindicación absoluta para las personas con artritis reumatoidea porque activa esta respuesta enzimática y por lo tanto más daño en las personas. Y en marcapasos, por lo que veíamos anteriormente, que puede alterar el sistema y por lo tanto tener un fallo en la persona. Y en los implantes metálicos depende del implante. Cuando la onda corta es térmica, ya sea capacitativa como inductiva, es una contraindicación absoluta, ¿ya? Aunque Draper está investigando y analizando qué es lo que pasa. Y en el caso de la onda corta pulsada y de tipo atérmica, en pacientes que presentan implantes metálicos se podría utilizar sin problema la onda corta. ¿Qué ocurre con las personas que son terapeutas que aplican onda corta? Hay varios estudios que muestran, por ejemplo en este, qué es lo que pasa con la exposición al campo electromagnético y buscando eso usan unas cajas que son las cajas de Faraday para evitar
la activación de este campo electromagnético, y lo que se dan cuenta es que las cajas de Faraday no sirven para el control de las personas cuando utilizan una onda corta, cuando el terapeuta la usa. Porque es distinto una persona que se aplica 10, 30 minutos de onda corta a una persona que está aplicando 10 o 30 minutos, pero por ejemplo 10, 15 veces al día, lo cual es mucho más complejo. ¿Ya? En este caso no había una buena resolución de este campo. El campo electromagnético de la onda corta se ha visto que puede ser en exposición, y de todas las diatermias, ¿ya? Podría ser, si es pulsada, podría alcanzar 1 metro de distancia, ¿ya? A 1 metro de distancia. Pero si es continua, podría tener un radio de 2 metros, por lo tanto, abarcar una zona extensa. Y de ahí que, si nosotros hicimos una buena anamnesis, todo con nuestro paciente, y estamos, perfecto, voy a aplicar la onda corta, pero al lado, un poco más allá, hay otro paciente que nosotros no le hemos hecho la anamnesis, o no sabemos si tiene un problema y le aplicamos onda corta a esta persona de acá, y al lado está la otra, estamos igualmente irradiando a esta persona, y tenemos que tener la claridad de que por eso deberíamos ocupar este tipo de sistema en lugares donde estuviera la persona sola, sin la exposición de otra, y también obviamente con el cuidado del terapeuta, pero sin que el terapeuta esté constantemente recibiendo la onda electromagnética. Ahora, para que no les dé miedo respecto de lo que ocurre, también existe evidencia que ha mostrado que no tiene efectos tan nocivos, pero igual tenemos que tener la claridad de esto. Esta publicación de una revista israelita, donde vio lo que pasaba con las fisioterapeutas israelitas, las kinesiólogas, vieron que con la aplicación de onda corta había muchos problemas en el embarazo, ¿ya? Y post-embarazo, como agenesia sacral, como problemas cognitivos de desarrollo, ya había varios efectos asociados a la aplicación de onda corta, estudiándose y creyéndose que la onda corta es la única herramienta. De ahí que la recomendación es que obviamente si una de ustedes está embarazada, obviamente cuando aplique onda corta, si es que lo va a hacer, ojalá que no lo haga, porque obviamente no lo debería hacer, pero si lo hace, le pida tal vez a un colega que le ayude con eso en la intervención. Pero si usted está sola con esta persona, no debería aplicarla porque le puede producir daño. Aunque esta revisión sistemática de literatura asociada a los factores adversos reproductivos por la onda corta muestra que la onda corta, en toda la investigación, un estudio del año 2014, no hay los suficientes estudios para que puedan asociar a efectos adversos a la aplicación de los campos electromagnéticos no ionizantes. Por lo tanto, desde esa línea podría haber una salvedad. Mi recomendación es que si usted está embarazada, no use onda corta porque puede ser un problema. O si usted se quiere embarazar, no la use porque pudiera ser un problema. Aunque no está definido, pero obviamente acá hay una vida que es la suya y una vida que usted quiere traer luego al mundo. Y para terminar, las últimas preguntas. ¿Cuándo podría ser útil la onda corta térmica? ¿Cuándo podría ser útil la onda corta de tipo atérmica? Acá falta una A. ¿Qué podría estar pasando para que usted decida una onda corta atérmica por sobre una térmica? Si el signo a tratar era más claro tratarlo, valga la redundancia, con la térmica. ¿Por qué usted podría haber decidido una atérmica versus una térmica? Podría ser algo interesante ahí. ¿La onda corta produce contrairritación? ¿Sería capaz de producir esto para el control del dolor? ¿Cuándo usted podría optar por la aplicación de onda corta versus termoterapia superficial? ¿O cuándo usted podría optar por termoterapia superficial versus onda corta? ¿Bien? Desde esa línea es importante, acá está al revés, ¿ya? Desde esa línea es importante hacer el análisis. Y terminando, ya sabemos hoy día cómo definir onda corta, por qué se dice que es profunda, si es que podría ser superficial, si solo aumenta la temperatura y sus posibles efectos, si hubiera algún efecto nocivo para pacientes o personas, y si es que sirve o no sirve, también eso es un camino que es importante poder evidenciar. Espero que les haya servido esta presentación para entender termoterapia profunda asociada a onda corta. Que estén muy bien, cuídense mucho y cuiden a su familia. Adiós.